buenas noches, mi nombre es Jessica Chahud y esto es Enfoques Cruzados. Hoy vamos a hablar sobre China, nuestro principal socio comercial. Tiene 170 empresas en el Perú y ha invertido 30.000 millones de dólares. Una gran inversión, una gran apuesta por el Perú ha hecho China, pero por allá se están produciendo cambios importantes. Su presidente ha sido reelegido por tercera vez y parece que va a endurecer su posición contra la corrupción y algunos males que han estado desprestigiando al régimen comunista. Hoy nuestro programa se llama La Era Xi Jinping y el comercio peruano-chino, y nuestra pregunta para que usted participe es la siguiente: ¿sigue siendo China un socio confiable para el Perú? Hoy va a ser una noche muy interesante porque tenemos personas que saben muchísimo de China, de su régimen, de los negocios que tiene China con el Perú y de cómo puede ir avanzando esta relación peruano-china con el tiempo. Tenemos en primer lugar al señor Carlos Aquino, economista y profesor de la Universidad San Martín de Porres. San Marcos, disculpe. Tenemos a Carlos Aquino, economista, a Roberto Vizcardo Benavides, docente e investigador del CAEM, con que ya hemos conversado hace algunos minutos, y a Rosario Santagadea, directora del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico. Gracias a los tres por estar en Enfoques Cruzados. Hace algunos días vimos una imagen que nos dejó muy impresionados. Sucedió durante el 20º Congreso del Partido Comunista de China, donde el presidente fue reelegido por tercera vez. Y es que retiraron, parece que abruptamente, ¿no?, al expresidente Hu Jintao. ¿Qué pasó ahí? ¿Es un simbolismo? Porque él estaba muy relacionado con actos de corrupción y además decían que tenía demasiadas buenas relaciones con Estados Unidos. ¿Qué opina usted de esa imagen? Bueno, lo que pasó fue que, según la explicación oficial, él estaba enfermo, ¿no? Bueno, de hecho, si uno ve la imagen de Hu Jintao ahora, hace 5 años, en verdad se envejeció bastante, ¿no? Pero esa es una razón, pero probablemente la otra razón es que él prácticamente ha perdido toda influencia en el nuevo comité del Politburo. Ahí está la imagen. Ahí está la imagen justamente sí. Cuando Hu Jintao es retirado del Congreso. Se ve muy frágil, comparado con hace 5 años, pero definitivamente él, como vimos, quiso retirar un papel, no le dejaron, probablemente se enteró. Pero ahí se ve que, ahí parece que lo estuvieran jaloneando, ¿no es cierto? Bueno, eso se dice justamente de que por eso lo han sacado a la fuerza, quizás quería protestar, pero el hecho es que su influencia en el partido terminó. Él tenía a 2 personas en el partido, ¿no? Uno de ellos, el primer ministro Li Keqiang, que fue retirado cuando todavía no había alcanzado la edad límite. En China se supone que a los 68 años se retiran, pero lo más importante es que él tenía un príncipe, un llamado pequeño Hu Chunhua, que era del Politburo, y se supone que él podría ascender al comité permanente del Politburo, que es el grupo exclusivo de 7 personas, pero este señor no ascendió, se quedó ahí. No solo no ascendió, sino fue... No quiere salir. Exactamente. Este señor fue, Hu Chunhua, se supone que era el heredero de él, el posible sucesor incluso, no solo de Li Keqiang, el primer ministro, sino de Xi Jinping. No solo no fue promovido, sino fue prácticamente degradado al Comité Central. Entonces, él ha perdido prácticamente toda influencia. Y Xi Jinping tiene un poder total en el Comité Permanente del Politburo. ¿Es bueno que Xi Jinping tenga ese poder absoluto y total? Ya es casi un Mao Zedong, dicen. Bueno, efectivamente, él ha sido, se puede considerar que su figura y su liderazgo pueden estar incluso a la par de Mao Zedong o de Deng Xiaoping. Y eso son palabras mayores, desde luego, en China y para el mundo. Pero la posición que tiene ahora el presidente Xi Jinping es resultado de lo que ha sucedido también durante sus mandatos, sus 2 anteriores mandatos, 10 años de gobierno de China, en el cual pues él ha establecido una serie de políticas de largo plazo y ha dado una serie de directivas y ha tenido una serie de logros. Apertura, ¿no?
sobre todo en el ámbito económico? Bueno, en el ámbito económico él estableció, digamos, profundizó la apertura de China a través de una iniciativa, por ejemplo, que es conocida como la Belt and Road Initiative, o la Franja y la Ruta, o la nueva Ruta de la Seda, que consolida, ¿no? Aumenta a la posibilidad de apertura de China. Eso por un lado, y por otro lado las metas del centenario, las dos metas del centenario, o las dos metas centenarias de China, una al 2021 que se estableció con digamos, para disminuir la pobreza, ¿no? Para erradicar la pobreza extrema en realidad, y la otra, la segunda meta centenario hacia la fundación en los 100 años de la fundación de la República Popular China. Entonces, el liderazgo de Xi Jinping no es ficticio, es real, y tiene un fundamento en los logros que ha conseguido durante estos 10 años de mandato y en marcar un rumbo, ¿no? Muy claramente para China. Señor Vizcardo, el señor Xi Jinping ha dicho en su discurso que él quiere que China se convierta en un Estado socialista moderno. ¿Cómo puede ser un Estado socialista moderno cuando no hay libertades totales para sus ciudadanos? A ver, explíquenos esto que él acaba de decir. Y bueno, lo que hay que primero recordar es de que Xi Jinping es un líder calificado. Él se ha ganado a pulso el estatus que en estos momentos tiene al haber sido reelegido por tercera oportunidad para conducir los destinos de China. Él preconiza la economía socialista de mercado, con características chinas. Un sistema económico en el que coexiste el capitalismo de Estado con el privado. Y esa es una fórmula que, podemos constatarlo ahora, le ha dado mucho éxito a la China, porque ha crecido tanto y sostenidamente, aunque obviamente por estas épocas de pandemia y la guerra, probablemente el crecimiento sea menor, pero eso no significa que no va a seguir haciéndolo así y lograr los objetivos que se ha propuesto. Lo que pasa es que la economía china tiene bien planificado todos los pasos que da. Ellos se han propuesto al 2049 un objetivo nacional, cuál es culminar la construcción integral de una poderosa China moderna y bella. Lo de bella va por el lado del absoluto respeto al medio ambiente, la reducción de la contaminación ambiental y el cambio paulatino de la actual generación o matriz energética por energías verdes. ¿No hay un peligro de que Xi Jinping se convierta en un dictador total, se endurezcan las políticas en China con todo este poder que se le acaba de dar y que se podría repetir y repetir porque según las nuevas cláusulas él puede ser reelegido 4, 5, 6, 7 veces, no hay ningún límite? El 2017, por ejemplo, discúlpeme, termino la pregunta. Por ejemplo, ha sido durísimo con lo de la pandemia. Ha hecho COVID-0, quien se ha encerrado mucha gente, se ha visto muchas imágenes de chinos resistiéndose. A ver, explíquenos eso. ¿Se puede convertir en un tremendo dictador? Bueno, siempre el peligro, ¿no? Cuando una persona tiene casi el dominio absoluto del país, pero por otro lado, si uno lo ve de otra forma, obviamente él tenía resistencia de facciones anteriores, una de las cuales ella fue ahuyentado. Entonces, y las borró. Él ahora, claro, y ahora él tiene entonces la decisión por su cuenta de imponer lo que necesita el país, y justamente esa es la justificación, ¿no? Se supone que China vive un momento bastante crucial, el tema de la pandemia, el tema de la guerra en Ucrania, específicamente la confrontación con Estados Unidos, ¿no? Entonces la justificación es que en estas circunstancias especiales China necesita un líder fuerte, y se supone que ese líder fuerte es Xi Jinping. Ahora, respecto al COVID, claro, mucha gente critica, y de hecho el COVID, esta política cero de COVID, donde sucede una infección y cierran la calle, el distrito, hasta la provincia, tiene una justificación en el hecho de que, como lo dijo el mismo Xi Jinping en su discurso, se ha privilegiado la salud de la población y no la economía, y por lo menos él puede decir, ¿no?
hemos tenido 2 años de pandemia, o 3 años casi. China, un país con 1.400 millones de habitantes, solo ha tenido oficialmente una cifra de 5.200 muertos, mientras Estados Unidos y Brasil han tenido más de 1 millón de muertos. Pero sí, estoy de acuerdo, yo creo que los chinos mismos están viendo de que obviamente esta política de cero COVID probablemente ya deba terminar. No sé cuándo, pero es probable que el próximo año ya... Ahora, lo que creo que ellos están viendo es que probablemente ellos temen, como algunos dicen, que podría haber otra ola en realidad. Incluso se habla de que podría haber otra ola de infecciones de COVID. Probablemente yo especulo que podría ser el siguiente año donde ya ellos tengan la seguridad de que no va a haber más infecciones, ellos descubran una vacuna tan avanzada como la que tiene Pfizer, por ejemplo, y las cosas se puedan solucionar. Pero sí, como les digo hasta ahora, y lo repitió Xi Jinping, el énfasis han sido en la salud de la población y la economía ha venido en segundo plano. Pero estoy consciente, y yo también creo, de que obviamente esto ya no debería ser así, ¿no? Rosario, ¿usted cree que en un futuro cercano Xi Jinping le otorgue más libertades a su población, evolucione su mandato, dándole más libertad a China? Quisiera tener mi bola de cristal, Jessica, pero a mí me parece que este objetivo al cual ha aludido Roberto, en el sentido de lograr que China... Fíjate, China ha pasado de ser una sociedad fundamentalmente agrícola, rural, a una potencia industrial y ahora se perfila con lo cual conlleva que su población ha pasado de niveles de ingreso bajo a niveles de ingreso medio-bajo y después medio-alto. Conlleva también que ha crecido la clase media y con ello también el nivel cultural, el nivel de educación, la población, etcétera. Y se perfila hacia la meta del segundo centenario de lograr una sociedad completamente desarrollada, lo que implica llevar el nivel de China al de una población con ingreso alto y más aún al 2035 es la meta, que llegara a situarse en la media del ingreso alto que ahora tienen las economías avanzadas. Entonces, obviamente esa será una población con mucho mayor nivel de educación, con mucha mayor aspiración, no solamente a cosas materiales, sino también a expresiones en la sociedad y a participación en las decisiones ciudadanas. Entonces, yo pensaría que ese movimiento de modernización y de desarrollo de la población que conlleva el desarrollo de la economía va a llevar progresivamente a abrir, ¿no?, también el espacio para mayores libertades. ¿Usted cree eso? ¿Se necesita mayores libertades o China está bien como está? ¿O Yo todos los chinos están contentos? Yo soy de la idea de que cuando uno quiere conseguir grandes objetivos, cual es el caso de China, de llegar al 2049 como la primera potencia económica, política y militar del planeta, primero hay que vivir en Esparta para pasar luego a Atenas. Es decir, como dice Xi Jinping desde el inicio de su administración, cero corrupción, o sea, lucha contra la corrupción, imperio de la ley y la disciplina son fundamentales para él, y por supuesto mantener la unidad y la cohesión nacional, porque son 55 etnias, son 1.400 millones de habitantes que tiene este país, y se imaginará, es bien difícil gobernar un país de esas dimensiones, de esas características, y mantenerlo cohesionado y unido. Pero cero corrupción no hay en China. Hay más de 1.000 funcionarios. Exactamente. Procesados por actos de corrupción, condenados. 1 millón de funcionarios. 1 millón de funcionarios. Desde el año 2013, que se inicia la administración de Xi Jinping, con datos que tengo hasta el 2018, más de 1 millón de funcionarios de todo nivel han sido sancionados debido a la corrupción. Y allá las sanciones severas van desde la cadena perpetua de acuerdo al nivel de corrupción. Entonces, no se puede negar que hay corrupción, pero cada vez hay menos. Y esa es la gran tarea que tiene Xi Jinping, y lo ha dicho en
en el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, lo ha reafirmado, ¿no? Con lo que dice el señor Vizcarra, da ganas de irse a vivir a China, ¿no? Pero un poco añadiendo en ese tema de la libertad, lo que pasa es que en realidad los chinos tienen un concepto muy interesante, ¿no? Por lo menos por decir. Ellos dicen, ¿no? Occidente se fija mucho en la libertad de elegir, ser elegido, libertad de expresar. La democracia. Claro, pero tú sabes que China hace 33 años introdujo en las Naciones Unidas una resolución, derecho a las libertades fundamentales, que no son necesariamente votar, ser elegidos, sino a tener una educación digna, a tener una vivienda digna y un trabajo digno. Entonces los chinos dicen, ¿no? ¿De qué nos sirve que ustedes puedan elegir o ser elegidos si no tienen trabajo seguro, si no tienen educación segura, si no tienen vivienda segura? Entonces, ese es el tema. Y lo otro, abundando, es cierto, China, si uno estudia la historia de China, es un país muy complicado. No te olvides que ha habido solo en estos 2 siglos invasiones, revoluciones, guerras civiles. Entonces se está privilegiando, pues, en este caso, el tema de la estabilidad, el crecimiento económico, y se supone que después vendría la libertad política. Termino diciendo lo siguiente: si tú ves la historia del Asia, no solo de China, estudia tu Corea, Taiwán, en realidad esos países, o bueno, Taiwán, disculpa, no es un país, en los primeros 20, 30 años de crecimiento económico, había dictaduras militares. Se supone que la teoría es que cuando un país tiene una clase media que alcance, ¿qué te puedo decir?, un ingreso per cápita de 15.000, 20.000 dólares, ya podrían tener la libertad de elegir, porque es el otro problema, ¿no? Y dicen, ¿no? Miren ustedes, cuando implantamos una democracia, estoy hablando del pensamiento chino, en un país pobre, ¿a quiénes eligen? Probablemente a personas populistas. Y el otro tema dice, ¿no? Miren ustedes la democracia que hay en los países en desarrollo, miren ustedes lo que está sucediendo en Estados Unidos, según ellos, ¿no? Un desorden total. Entonces, para ellos, según la explicación china, las libertades fundamentales básicas son eso, ¿no? Alimentación, educación, salud. Cuando la gente tenga un ingreso alto, educación alto, probablemente ellos podrían tener quizás ¿Pero qué más pasaría libertades. si un grupo grande de universitarios salen a marchar a las calles pidiendo libertad? ¿Qué les pasaría? ¿Pueden hacerlo o no? ¿Podrían hacerlo o no? Eso pasó, Probablemente serían reprimidos. eso pasó en 1989. No, pero ¿qué pasa si mañana quieren hacerlo? Si esta semana quieren protestar. El ejemplo más reciente es el de Hong Kong, ¿no? Donde se produjeron una serie de manifestaciones abanderados de la libertad, tal y como suelen o solían vivir cuando eran colonia británica. Rápidamente el Estado chino reaccionó y, como bien lo dice también Xi Jinping en su discurso de este Congreso, restauró el orden Reprimiendo. desde el caos, ¿no? Lo cierto es de que, como dice mi amigo Carlos, mientras la persona tenga oportunidades, mientras la economía sirva verdaderamente al ser humano, es muy posible de que se mitigue una serie de aspectos que también son derechos fundamentales, como por ejemplo la libertad de expresión, ¿no es cierto? Pero yo creo que evolucionando en el tiempo, como dije al principio, China pasará de Esparta a Atenas. Cuando llegue el centenario, en el 2049, es muy probable que venga esa famosa primavera. Si me permites, sobre ese punto, 2 cosas. A ver. Primero, yo creo que los chinos, la mayoría, han hecho una especie, como decimos, trade-off, ¿verdad? No tenemos libertades políticas, pero tengo toda la libertad económica. Uno en China puede ser millonario, de hecho hay millonarios. Leía, por ejemplo, hace 5 meses que en China, escucha bien, hay 130 personas que tienen una fortuna de más de 1.000 millones de dólares, algo impensable. Y hay 120 millones de millonarios. Claro, el otro es, tú me preguntas, ¿qué pasaría si mañana salen jóvenes? Yo no creo que salgan, porque se les enseña ahora desde chiquito, bueno, el pensamiento de Xi Jinping es enseñado ahora en la escuela, en las universidades, entonces obviamente no creo que eso suceda, ¿no? Como se dice... No van a salir a marchar, porque ya fueron adoctrinados desde pequeñitos. No hay opiniones públicas, obviamente no se puede hacer una opinión pública como acá, qué opina el gobierno, está en favor, en contra, pero por lo menos hasta hace un año, en plena pandemia, yo leí una encuesta que hicieron y China, sus ciudadanos apoyaban a su gobierno más que cualquier otro país en el mundo. ¿Y la situación cuál era? Obviamente les había dado crecimiento económico y obviamente no había habido muchos muertos como había. Ahora, últimamente sí es cierto, hay algo de
queja por este tema del enclaustramiento pues bastante Sí, estricto se ha que hay, visto ¿no? eso. Pero en principio, como te digo, si bien es cierto no hay encuestas, yo sí creo personalmente que todavía la mayoría apoya al gobierno. Me parece que estoy de acuerdo con esa opinión de que mayoritariamente, y sobre todo Xi Jinping, tiene una gran popularidad. Ahora, hay un tema que es importante también y que está planteado como objetivo central en este inmediato periodo o mandato del presidente Xi Jinping, que es de disminuir la desigualdad, ¿no? Pasar de un énfasis en el crecimiento a un énfasis en la redistribución, ¿no? Hacer que la prosperidad se expanda a la población, tanto a nivel de los segmentos de ingreso como a nivel de las regiones, porque hay regiones más desarrolladas y otras menos desarrolladas en China, ¿no? Como son el sur de China o la zona oeste, ¿no? Mientras que el este es el más desarrollado. Entonces, este énfasis en disminuir la desigualdad es un factor que potencialmente es muy importante para el tipo de satisfacción que la sociedad pueda tener con el desarrollo y el crecimiento chino. Lo que dice Rosario es muy importante. Más que libertad económica, los chinos, como dice Rosario, ven el problema de desigualdad en el ingreso, ¿no? Porque efectivamente, como te digo, hay 130, 50 chinos de más de 1.000 millones de dólares, pero todavía hay muchos millones de chinos que viven, ¿cuánto? 2 o 3 dólares diarios. Obviamente, ahí es el problema, ¿no? Y uno de los problemas, hemos visto una palabrita que incluso lo dio en este discurso varias veces, alcanzar la prosperidad común. ¿Qué significa? ¿No? Que los beneficios de ese desarrollo económico obviamente se vaya para todos. Miren, en China en los últimos años los precios de las viviendas se han ido por las nubes. Mucha gente, los millonarios pueden comprar casas, tienen 3 o 4 casas, pero hay mucha gente que no puede comprar una casa. El precio de la educación también se ha ido muy caro. Entonces, justamente la prosperidad común, ¿qué significa? Justamente tratar de que las casas estén al alcance de la población, de que la educación pueda acceder a todos. Y lo otro que también es fundamental, tú sabes que China tiene un problema, tiene muchos problemas obviamente, ¿no? China, de acuerdo a las Naciones Unidas, en octubre, este mes, ya dejó de ser el país más poblado del mundo. India lo ha pasado. Y China, desde el próximo año, su población empieza a decrecer. Ha habido un control. La política de niño por familia. Claro. Ya, pero no solo eso, mira tú. El 2016 se eliminó esa política, 2 niños por familia. La población no aumentó. El año pasado se eliminó eso, 3 hijos por familia. La población aumenta. ¿Por qué crees tú? ¿Quién se va a tener hijos si la educación te cuesta un ojo a la cara? ¿Quién va a tener hijos si la vivienda te cuesta un ojo a la cara? Es un indicador de Por eso bienestar, justamente, claro. prosperidad común, vivienda barata, es. educación asequible y todo lo demás, ¿no? Usted manejaba algunas cifras de reducción de pobreza en la China. Cuénteme. Sí, efectivamente. De la población de 1.400 millones de habitantes, aproximadamente unos 500 millones todavía están en la situación de pobreza, ¿no? Especialmente en las zonas que ha indicado bien Rosario. Cuando se refiere a pobreza, ¿a qué se refiere? O sea, ¿A que no tienen alimento, no tienen casa? Bajo ¿Qué es los pobreza parámetros china? de Naciones Unidas, con gente que no tiene menos de $2 diarios para vivir, Ok. ¿no? Pero hay una diferencia en relación con otros países del mundo, que tienen igual grandes bolsones de pobreza. En Perú tenemos 10 millones de pobres, ¿no? Lo que pasa es que como China trabaja planificadamente, es decir, por ejemplo, ahorita se está viviendo la primera fase para llevar a China a ser un país poderoso, del 2020 al 2035. Y para el próximo lustro tienen 12 objetivos. Uno de ellos es la reducción de la pobreza, significativa de la pobreza. ¿Y cómo? El Estado, como repito, trabaja planificadamente. Los ciudadanos de las zonas pobres saben cuándo les va a llegar el desarrollo. Porque ya el Estado anuncia que para el 2023 en la zona tal se construirán los trenes rápidos, las escuelas y hospitales que se necesitan, todas las vías de comunicación, llegará el progreso. Es decir, está planificado en qué momento grandes bolsones de pobreza van a pasar. Y eso nos conviene, ¿no? Porque van a necesitar mucho cobre. Y nosotros somos su principal proveedor de cobre. Y están obsesionados con el 5G también. Claro, la tecnología. Tú sabes que China, Huawei, es una de las empresas más avanzadas en el mundo en ese cambio. El tema de la economía verde que ha dicho el amigo
Vizcardo, los autos eléctricos, eso demanda cobre, por ejemplo, ¿no? Entonces, particularmente para el Perú, o la clase media, como comentó Rosario, ¿no? La clase media que cada vez puede mandar productos agroindustriales y todo lo demás. Entonces, en ese sentido, ese camino que supone que el presidente Xi Jinping quiere lograr, de tratar de eliminar, bueno, mira, es un poco complicado, disminuir la desigualdad, hacer que la clase media crezca, ofrece ingentes oportunidades para el Perú, ¿no? Durante su discurso de hace un par de días, Xi Jinping habló de la palabra seguridad como 26 veces. Él está preocupado por la seguridad, sobre todo a nivel militar, debido a la guerra Ucrania-Rusia. Cuéntanos un poco sobre eso. Lo que pasa es de que Xi Jinping tiene bien claro de que ningún esquema de desarrollo puede sustentarse si es que no va acompañado de la seguridad correspondiente. Por eso que uno de los grandes objetivos y conclusiones de este Congreso, del 20º Congreso, es empoderar aún más al Ejército Popular. Es decir, que crezca más, hacerlo más moderno, dotarle de mayor tecnología y, por supuesto, también su presencia alrededor del mundo. Hace poco China botó su primer submarino significativo, ¿no? Comparable a los que tiene Norteamérica. Entonces, la seguridad y el desarrollo están bien presentes en toda la planificación china. No puede haber seguridad sin desarrollo y viceversa. ¿Qué significa China como un aliado en caso se desatara una guerra? Bueno, se encuentra en esa disyuntiva, ¿no? Porque es. en este momento hay una guerra entre Ucrania y Rusia y sabemos, y China lo ha reiterado, su amistad con Rusia, pero al mismo tiempo ha actuado, cuando menos hasta ahora, con cautela, ¿no? Porque de todas maneras sería de un gran perjuicio, me parece a mí, para China involucrarse del lado... ¿Pero qué le conviene? ¿Qué le convendría? Le conviene hacer lo que de alguna manera ya ha hecho, que es adherir a los principios de la Carta de Naciones Unidas, que implica la resolución pacífica de los conflictos, ¿no? Mira, si tú me preguntas eso, ¿qué le conviene? Bueno, China yo creo que igualito, si Rusia pierde o gana, está igual. Si Rusia gana, no creo que gane, para comenzar, pero por lo menos si Rusia se desgaste, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente también va a desgastar Occidente, ¿no? De hecho, leíamos ayer que Estados Unidos se está quedando, no se está quedando, pero ya tiene pocas armas que a la Ucrania porque prácticamente los ha gastado mucho. Entonces, en caso de que este conflicto dure, que va a durar obviamente, y que Rusia presente una resistencia, va a hacer que desgaste Occidente, y eso obviamente le conviene a China. En el caso de que Rusia pierda, también le conviene a China. Va a conseguir materias primas más baratas de Rusia, va a conseguir sus armas más baratas de Rusia, entonces le conviene. La cosa es que el conflicto, la invasión rusa a Ucrania está haciendo que Occidente se desgaste, y eso le conviene a China. Ahora, obviamente algunos piensan, incluso el mismo Kissinger piensa que el encuentro que hubo en febrero entre Putin, recuerda, y Xi Jinping en las Olimpiadas de Invierno, donde se supone que ellos hicieron una asociación sin límites, para algunos fue una equivocación, que China no debería haberse comprometido tanto, ¿no? Pero en realidad, como te digo, yo personalmente pienso que es así, ¿no? Pero como te digo, al final, sea cual sea el resultado, China va a salir el ganador, ¿no? Otra cosa que le obsesiona al presidente de China es la tecnología. Ellos no son los primeros en la tecnología en el mundo y está obsesionado sobre todo por la inteligencia artificial. Después del corte vamos a hablar de esto y voy a volver a repetir la pregunta que hemos planteado el día de hoy. ¿Sigue siendo China un socio confiable para el Perú? Tras la pausa volvemos. Hoy en Enfoques Cruzados estamos hablando de China, nuestro principal socio comercial. Es importante conocer cómo van los procesos en ese país, a ver cómo nos afectan, cómo nos benefician, cómo nos perjudican. Hablábamos sobre la obsesión de China de volverse en el líder mundial de la tecnología, sobre todo de la inteligencia artificial, que es el futuro, casi el presente para algunos países. Bueno, vamos. Mira, el 2018 empezó la guerra comercial cuando Trump empezó a ponerle sanciones económicas a una empresa china. Y recuerda tú que el 2018 y 2019 impuso sanciones a Huawei con sus celulares, ¿verdad? Huawei
al comienzo del año 2019 fabricaba más celulares que cualquier empresa solo después de Samsung. Pero Trump le puso sanciones y dejó de venderles algunas partes y componentes a Huawei, y ahora Huawei no está, creo que en el 8º o 9º lugar. Entonces los chinos se dieron cuenta de cuán efectivo pueden ser las sanciones económicas, ¿verdad? Y ahora, tú has visto que hace 2 semanas Estados Unidos ha prohibido la venta de semiconductores avanzados que van a usar en el Estados Unidos de Biden, ¿ah? Ya no de Trump. No, es que sigue la misma política. Es la misma política. Es la misma política. O sea, está prohibiendo la venta de semiconductores para el uso en supercomputadoras y justamente en la inteligencia artificial. Entonces, pero mira, te comento eso porque el año 2015 China implementó una política llamada Made in China 2025. La idea era que para el 2025 China alcance autosuficiencia por lo menos en el 70% de materiales básicos o partes y componentes de las 10 industrias más fundamentales. Inteligencia artificial, semiconductores, naves aeroespaciales. Entonces, un poco que los chinos preveyeron eso. Y ahora es más complicado. Una última cosa. Hace una semana Estados Unidos ha prohibido que los ciudadanos de Estados Unidos trabajen en cualquier empresa china que tenga que ver con semiconductores. China solo fabrica el 26% de todos los semiconductores que necesita. El resto lo hacen empresas extranjeras o empresas extranjeras como Samsung, por ejemplo, Hynix, por ejemplo, o la empresa taiwanesa TSM en China. Entonces, por eso China pone... ¿Por qué? Porque los semiconductores es el cerebro fundamental de cualquier producto, ¿no? Termino con esto. Biden sigue la política de Trump. Trump dijo, y hace una semana salió un documento de estrategia de seguridad nacional de Biden, dice, hay 2 competidores estratégicos en el mundo. Uno es Rusia y uno es China. Pero Rusia no representa ninguna competencia, salvo en armas. La economía rusa es la 10ª parte. China, cito textualmente, China es el único país que no solo tiene el deseo, sino cada vez más la capacidad para cambiar el orden internacional, porque cada vez es más poderoso en tecnología, en el terreno militar, en el terreno político, económico, y obviamente Estados Unidos no quiere que eso sea así, por eso quiere contenerlo, ¿no? El temor de Estados Unidos es que China lo desplace al segundo lugar como potencia mundial. ¿Son por eso los líos que vienen entre ellos? Definitivamente que sí, porque actualmente China es la segunda economía del mundo. Y sus tasas de crecimiento, a pesar de que han bajado de un promedio de 10% durante 3 décadas, al que vemos ahora, 7, 6, etcétera, 3 incluso, y la proyección hacia 4 o en ese rango, siempre sigue siendo mayor que la tasa de crecimiento de las economías avanzadas y mayor que el promedio mundial. Por lo tanto, en términos de proyección del PBI, China, y los analistas internacionales lo ponen así de manifiesto, China va a alcanzar a ser la primera economía del mundo en términos de dimensión del PBI. Pero eso es solamente una parte, porque la otra parte es qué tipo de economía pretende ser y cómo ese liderazgo se puede mantener. Y yo creo que para los chinos es muy claro que después de haber alcanzado ser la fábrica del mundo, ahora ellos quieren pasar del Made in China a diseñado en China. Del hecho en China al diseñado en China. Y eso significa que su motor de crecimiento deja de ser no solo la inversión, sino pasa a ser fundamentalmente la innovación. Entonces, en la medida en que eso está clarísimo en todos los planes de mediano y de largo plazo de China en el momento actual, en la medida en que eso se afirme y China avance en su desarrollo económico con base en la innovación, en los nuevos sectores estratégicos, tecnologías de futuro, etcétera, pues va a alcanzar una supremacía tecnológica. Y eso es lo que sustenta finalmente la supremacía económica a largo plazo. Ahora vamos a entrar a Perú, China. ¿Cuán importante es para China las coincidencias ideológicas con un país para hacer negocios? En el caso de Perú, por ejemplo, ¿cómo están las relaciones de Perú con China? Hace algunos meses, en la Cumbre de las Américas, en la 9ª Cumbre de las Américas, el presidente Castillo terminó su discurso diciendo América para los americanos. Y esto le cayó como un baldazo de agua fría a Cuba, a Venezuela, porque es una frase un poquito como que, ¿no? que duele, ¿no? Entonces, eso significa que el presidente Castillo se está acercando más a Estados Unidos
y está dejando de lado a China o no tiene ninguna importancia? No, en realidad los chinos tienen una política de Estado a Estado, ¿no? Independientemente de los De la gobiernos. ideología. Sí, definitivamente. Los chinos, y no son únicos, ¿no? Yo diría, yo soy profesor de economía asiática, yo diría, ¿cuáles son una de las razones del éxito de Asia? Es pragmatismo. Ellos hacen negocio basado en las necesidades comunes. Tú quieres mis productos, yo quiero mis productos, eso no hay problema. ¿Para qué meternos en líos ideológicos? Son los asiáticos, o sea, no solo son los chinos, ¿no? ¿Por qué crees ellos que han avanzado mucho? Aquí nos peleamos mucho, hacemos un acuerdo de integración, este gobierno de izquierda, derecha, y no nos ponemos de acuerdo. En Asia es pragmatismo, independientemente de la ideología. Negocios son negocios. Yo creo que es una buena perspectiva. Una base de la política china en ese aspecto es la no intromisión en los asuntos internos de los países. Exactamente. ¿no? Ellos pueden colaborar con un régimen como el venezolano, por ejemplo, con Perú. No hay distinción significativa en ese aspecto, ¿no? A ellos les interesa cooperar al desarrollo, cooperar, traer sus inversiones. Pero no solo cooperar, hacer negocios, ganar plata. Es lógico, O sea, es lógico porque business. estamos hablando de un país capitalista, capitalista de Estado, que tiene sus grandes transnacionales. Aquí en el Perú, por ejemplo, operan 3 de las más importantes minas del mundo. Estamos hablando de Las Bambas, de MMG, estamos hablando de Toromocho, de Chinalco y Shougang, la más antigua en Marcona, ¿no? En conjunto, la inversión en esas 3 minas supera los 17.000 millones de dólares y estamos hablando de una generación de empleo aproximadamente de 100.000 personas, 100.000 personas y sus respectivas familias, ¿no? Entonces, es importantísima la inversión china. Ahora, no hay miramientos, eso ya es una crítica que yo le haría a la China, porque sí debe haber cierto condicionamiento, ¿no? Porque un régimen político que maltrata a su población y sin embargo China apoya económicamente o invierte sin ningún miramiento, creo que no, para estos tiempos modernos... No hay que ser tan prácticos. No tiene que ser tan También hay que tener ciertos reparos, ¿no es Así cierto? tendría que tener ciertos reparos, esa es la verdad, ¿no? Bueno, yo concuerdo con lo que dice Carlos de que los chinos se manejan por el pragmatismo. Y eso uno lo ve también en la cantidad de países para los cuales China es el principal socio comercial. Son 140 en el mundo, de los cuales China es principal socio. Entonces, bueno, en la medida en que haya... Ellos hablan de ganar, ganar, ¿no? No de suma cero, sino de ganar, ganar. Es decir, beneficio, ¿no? Para ambos. Entonces, y eso también a veces se denomina la cooperación, ¿no? Pero en el fondo es un beneficio mutuo. Entonces, me parece que así se manejan los chinos, pues, ¿no? Y en términos de las relaciones económicas, pues, es importante, cada país va buscando su interés nacional, digamos, ¿no? Y eso se refleja en beneficios económicos también, tanto en el comercio como en la inversión. Ahora, obviamente, respetando pues ciertos parámetros, ¿no? Tanto en la parte ambiental como en la parte socioambiental también, respetando lo que los países establecen como su legislación interna, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, ese es digamos, el contexto en el cual se pueden realizar negocios con todos los países del mundo. Ustedes estuvieron reunidos hace algunos días con el embajador de China en el Perú. ¿Él qué cosa les dijo a ustedes acerca de los negocios que está haciendo China en el Perú? Por ejemplo, Las Bambas. Las Bambas está bloqueado. ¿Cómo interviene el gobierno chino para tratar de solucionar un problema que le está causando una paralización? Finalmente, la empresa que administra Las Bambas es estatal, es China. Bueno, primero el embajador nos reunió un grupo de académicos, personas que conocemos algo de China, un poco para conocerlo, es un embajador nuevo. Y segundo, transmitió el mensaje de China, pues la relación China, como decía Rosario esta tarde, que los países ganen, ganar, ganar. Ahora, en particular sobre el problema de Las Bambas, personalmente yo creo que en verdad
ese problema, más que un problema de la empresa, es un problema del Estado en realidad. No hay presencia del Estado en realidad, ¿no? Se supone que hay un canon que se paga, se supone que ese dinero debería utilizarse para el mejoramiento de las comunidades, y respecto al reclamo de las comunidades, que debería haber una carretera y todo lo demás, bueno, eso se supone que debería solucionarlo el Estado. En todo caso, el embajador ha dicho, no solo este, sino los otros, que las empresas chinas deberían regirse por las leyes del país y deberían tratar de contribuir al país en realidad, ¿no? Pero yo creo personalmente que el Estado peruano debería tratar de resolver ese problema, ¿no? Pero lamentablemente hay ausencia del Estado, pues, en ese tipo de temas, ¿no? Sí, porque conversaba yo con el gobernador regional de Apurímac y me hablaba de Las Bambas. Me dice, Las Bambas está abandonado. Me dice, no hay ni un solo chino. Las Bambas está administrado por peruanos. En cambio, Shogan no. En Shogan hay chinos y funciona súper bien. Entonces, él como que reclamaba la presencia de chinos en esa zona para que la cosa funcione. Pero es que, bueno, en general, ¿no? Yo diría que hay tareas que son del Estado. En eso hay una agenda interna que es nuestra, ¿verdad? No se puede pedir a una empresa que asuma lo que al Estado le toca hacer, ¿no? Entonces, ni se puede pedir a un Estado extranjero tampoco que lo haga, ¿no? Entonces, a mí me parece que en primer lugar hay que ver en qué medida pues el Estado está cumpliendo con su rol en el desarrollo regional. Pero también el Estado debería garantizar las inversiones, exactamente, dar seguridad. Exactamente. Y el Estado no está cumpliendo con eso, entonces no está cumpliendo con China. Eso es parte de nuestra agenda interna, el Estado tiene un rol que jugar allí, entonces, bueno. Aún así, yo creo que el flujo de las inversiones chinas en el país no se va a detener, ¿no? Son problemas focalizados, como por ejemplo en Las Bambas, que indudablemente necesitas hacer una revisión de la estrategia de la conflictividad que existe allá, pero por ejemplo se está invirtiendo con capitales chinos en el puerto de Chancay, más de 3.600 millones de dólares, ¿no? Y no es poca cosa. Chancay se va a convertir en el megapuerto del Pacífico, en menoscabo de los puertos chilenos, los puertos colombianos y ecuatorianos. Que ya está preocupado Chile por eso. Y eso nos va a colocar en una posición tal que, sumado a la modernización de nuestro principal terminal aéreo Jorge Chávez en el 2025, según tengo entendido, convertido en un hub aéreo y el marítimo, lo que nos resta es potenciar la red terrestre, construir los ferrocarriles, dentro de los cuales está un proyecto chino, que es el de interconectar el puerto de Bayobar en el norte con el puerto de Santos en Brasil. Entonces, con eso nos estaríamos convirtiendo, integrando estas tres variables, marítima, aérea y terrestre, Perú se estaría convirtiendo lo que antiguamente, hace unos años decía Oppenheimer, ¿no?, en la estrella sudamericana, porque el impacto económico que va a generar este hub, y donde China juega un rol importantísimo, especialmente en Chancay, y si se cristaliza el ferrocarril transoceánico, de igual manera, y otros proyectos más. Entonces, ¿qué tenemos ahí a Perú? El impacto económico y social que va a ocasionar esto va a ser tremendo, ¿no? ¿Y China nos va a convertir en la estrella sudamericana con estas inversiones entonces? El puerto de Chancay, como dice mi amigo, se va a transformar en el puerto más moderno en el Pacífico Sur latinoamericano, ¿no? Para mí la preocupación es que si no hacemos nada, no vamos a aprovechar ese megapuerto. O sea, la idea es que ese puerto permita... Mira, hasta ahora el comercio con China, ¿qué es lo que pasa? Nosotros dependemos, por ejemplo, de barcos chilenos que vienen desde Chile, cargan en Perú, de ahí se van a Panamá y no llegan directamente a China. Si se supone que tenemos un megapuerto, haría posible que carga venga directamente a China o salga directamente a China. Ahora, el problema es, obviamente, para llenar esos barcos inmensos, quizás la carga del Perú no va a ser suficiente. Por eso la necesidad de o potenciar las famosas interoceánicas, ¿verdad? Para sacar no solo la producción del Perú, sino de Brasil. Y traer ida y vuelta. Y no solo eso. El Perú tiene ingentes riquezas, por ejemplo, en la selva, en la sierra. Yo siempre pongo este ejemplo. Chile, por ejemplo, hace 30, 40 años casi no exportaba productos forestales. ¿Te puedes imaginar? Chile exporta
10 veces más productos forestales que el Perú, y el Perú tenemos la mitad del territorio de selva. ¿Por qué? Porque los chilenos empezaron un proceso de reforestación hace 30, 40 años. Chile, por ejemplo, hace 40 años solo exportaba a China 2 productos, harina y pescado y cobre. Chile es el mayor proveedor de salmón, algo que Chile no tenía hace 40 años, esa fue una industria que lo crearon. Chile es el mayor exportador de vino, en volumen, porque en valor obviamente el vino francés es más caro, y Chile es uno de los mayores exportadores de productos agroindustriales, uvas, arándanos y todo. Entonces, yo creo que el Perú tiene mucha potencialidad, pero claro, hay que aprovechar las oportunidades que están ahí, ¿no? Para tener una idea del puerto, Luego viene. solamente quiero ilustrar con lo siguiente. Actualmente, al puerto del Callao llegan buques contenedores hasta de máximo 12.000 teus, ¿no? Con el puerto de Chancay, los buques contenedores van a ser de 18.000 teus, es decir, 18.000 containers, con lo cual el comercio con Oriente vía Perú se va a magnificar y va a reducir costos, fletes, seguros y todo lo conexo, y las flotas, como mencionaba Carlos, las flotas mercantes de otros países vecinos se van a convertir en flotas de cabotaje. Del Perú van a partir. Del Perú y hacia el Perú. Bueno, ojalá se puedan manejar los conflictos socioambientales que también está trayendo el puerto de Chancay, ¿no? Tampoco es que Eso sí la es cosa cierto. vaya por un camino limpio y despejado. Yo quisiera partir en la visión de este tema que involucra inversión, comercio y producción. Me gustaría partir de un diagnóstico. Y el diagnóstico es el siguiente. Las relaciones comerciales del Perú con China, siendo todo lo importantes que son, tienen la siguiente característica. Solamente el 4% son productos no tradicionales, es decir, con productos con mayor valor agregado. El resto son productos primarios, es Dame decir, ejemplos, por materias primas, el cobre, la minería, la harina de pescado, pero fundamentalmente la minería. Entonces, nosotros aspiramos a tener una diversificación productiva y exportadora, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuál es la oportunidad para lograr eso? La oportunidad para lograr eso está en parte vinculada, a mi juicio, en la infraestructura y la inversión en el puerto de Chancay. ¿Por qué? Porque, y eso tiene que ver con la franja y la ruta, con la nueva ruta de la seda, que es de alguna manera la ruta marítima de la seda del siglo XXI, que ahora está involucrando el Pacífico. Y Chancay, ¿no? se convierte Porque en punto de Chancay, efectivamente, Chancay va a ser un hub, que significa un puerto de transbordo, ¿no? En el Pacífico sudamericano, con respecto al comercio de América del Sur con Asia, China en particular, ¿no? Entonces, la cuestión es que Chancay no solamente sea un hub, sino que además propicie el desarrollo de zonas económicas especiales, por ejemplo, ¿no? parques industriales, Claro. parques tecnológicos, Ese es el impacto. propicie el desarrollo. Alrededor de esa posibilidad de conectividad se puede desarrollar un hinterland o una zona de influencia amplia en la parte central y norte del país, en donde se desarrollen producciones con mayor valor agregado y también las producciones propias de las regiones de estas zonas. Entonces, si logramos que no solamente sea un hub, sino además un centro de producción para el mundo vinculado a una inversión china en productos manufactureros, por ejemplo, o tecnológicos en estas zonas económicas especiales alrededor del puerto o más allá, entonces habremos adelantado un paso muy importante hacia nuestra propia diversificación exportadora de la mano con China. Porque si no sucediera eso, efectivamente los chinos seguirán comprándonos las materias primas que ahora demandan y mucho más, en particular el cobre, la minería, etcétera. Pero nosotros, es un patrón muy tradicional, ese, ¿no? Vender materias primas y invertir en sectores extractivos como minería, etcétera. Si queremos cambiar ese patrón, necesitamos, como Perú, primeramente tener una estrategia, ¿no? Para poder hacerlo realidad y poder conversarlo también con la contraparte china.
y la oportunidad está ahí, en ese megapuerto que es una inversión directa, no es ahí no está interviniendo el Estado, es una inversión directa, es un proyecto privado y está abriendo una oportunidad que no deberíamos dejar pasar para avanzar un paso más y acompañar a eso los elementos productivos que nos permitieran diversificación exportadora. ¿Sigue siendo China un socio confiable para el Perú? Sí, 334 personas, no 186 personas. Yo creo que es la respuesta correcta. Vamos a un corte y volvemos. Hace 9 años nosotros firmamos un TLC con ese problema, no le sacamos provecho a los TLC. Eso, no le sacamos provecho. Ya estamos al aire nuevamente. Claro. Sí. Firmamos un TLC con China. ¿Cómo ha ido evolucionando esto? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Nos convino? ¿No nos convino? Bueno, ¿Cómo está la cosa? si vemos a nivel global, obviamente el monto del comercio prácticamente se ha duplicado, ¿no? De 13.000 millones de dólares a casi el doble, ¿no? El problema es que, como decía muy bien Rosario, todavía el 97-98% de lo que exportamos a China son materias primas y para eso no son los TLCs. Los TLCs son para productos agroindustriales, productos con más valor agregado y todo lo demás, ¿no? Comentamos en el intermedio, por ejemplo, de que una de las estrellas en las exportaciones del Perú son los productos agroindustriales, ¿no? Somos el campeón mundial de arándanos, el segundo de uva y creo que el segundo o tercero de palta. Está ingresando a China, pero muy poco. ¿Por qué? Porque nos falta oferta exportable, ¿no? Debemos producir para China y eso demanda obviamente mucha más inversión. Entonces yo creo que el TLC está muy bien, dicho sea de paso, el TLC se está revisando, se está modernizando porque ese TLC que fue negociado hace 12 años obviamente tiene que incluir cosas nuevas, el tema de comercio electrónico, el tema de protección de la inversión, propiedad intelectual. En una palabra, el TLC es un buen mecanismo. El TLC yo siempre digo lo siguiente, es un mecanismo que abre la puerta a los mercados a los países, pero si no tengo nada que llevar, ¿de qué me sirve que el mercado esté abierto? Y eso depende, obviamente, de nosotros, ¿no? Invertir más, crear oferta exportable para vender a China y atraer inversión china, que está muy bien en materias primas, está muy bien en infraestructura, pero definitivamente debería venir como se está yendo a Chile, por ejemplo, están invirtiendo en agricultura, por ejemplo, o en otros países están invirtiendo en industria, por ejemplo, pero eso ya depende del Perú, obviamente, ¿no? Jessica, en la Universidad del Pacífico, en particular en el centro que yo dirijo, estamos haciendo justamente una investigación para determinar justamente cuál ha sido la utilización que se ha hecho del TLC con China luego de 10 años de existencia. Y los resultados preliminares que se vienen documentando es que efectivamente el TLC ha tenido una gran utilización. Ha aumentado la producción, la exportación no tradicional. Pero el otro elemento es que fundamentalmente ha sido utilizado por empresas grandes. ¿Cómo así? Es decir, tú sabes que, bueno, las empresas exportadoras son grandes, medianas y pequeñas, ¿verdad? Entonces, si tú divides, digamos, el nivel de utilización que ha habido para precisar cuáles de estos grupos son los que más han utilizado el TLC, aparece que son más las empresas grandes. Lo que quiere decir que para que las medianas y pequeñas utilicen más el TLC es necesario medidas de acompañamiento, ¿no? Como promoción, etcétera. Entonces, tenemos una tarea pendiente que de nuevo es nuestra, porque ahí está, el acceso está abierto para todos, pero ¿por qué solamente, digamos, por qué principalmente han podido aprovechar las grandes? Porque tienen más logística, más conocimiento del mercado, más capacidad de llegar con medidas de promoción, etc. Entonces, la agenda aparece más claramente, ¿no? Hay que apoyar a las medianas y pequeñas para que aprovechen de la misma manera. Por eso Chile se aprovechó el TLC. Como te repito, Chile hace 20, 30 años, ¿qué exportaba a China? Solo 2 productos en realidad, cobre y harina y pescado. Exporta salmón, exporta vino, exporta productos agroindustriales. Chile sí ha desarrollado plenamente, porque Chile ha hecho las dos cosas, ¿no? Ha expandido la oferta exportable y obviamente ha ido al mercado chino, porque no es fácil vender al mercado chino, ese es otro problema, ¿no? Yo puedo tener un producto, pero obviamente el mercado chino tiene diferentes gustos, hay que llegar a los consumidores, las cadenas de distribución son distintas y los chilenos han sido muy hábiles en eso, ¿no? Podríamos aprender ese ejemplo. Pero eso ya tiene que pasar por una estrategia interna nuestra, ¿no? Y ese es nuestro problema, ¿no?
Por ejemplo, muchos se quejan nuestros productores textiles, ¿no? Especialmente los de gamarra, ¿no? Aparentemente hay una competencia desleal con las importaciones chinas, pero eso es un problema que se tiene que solucionar. El mismo mecanismo del Tratado de Libre Comercio prevé reuniones para ver este tipo de aparente competencia desleal, ¿no? Ahora, yo creo que vamos a finalizar ya, pero sí me gustaría hacer mención de que el liderazgo chino tiene una característica que creo que es importantísima subrayarla. Los 2.300 miembros del Comité Central, el 97% tiene un grado académico. Son altamente preparados y competentes. El mismo Xi Jinping lleva toda una vida de gestión pública y política. Y ahí están los resultados. Bueno, esperemos que haya un poco más de libertades en el futuro. Esperemos. Hay mucho crecimiento, hay bienestar. Ojalá también haya libertad. Sí, si me permites un minuto. No, ya tenemos que terminar. Sí, estamos celebrando 2 semanas el 4º aniversario de la creación del Centro de Estudios Asiáticos. Somos la única universidad pública que tiene un centro de estudios asiáticos. Con Rosario y con otra universidad más estamos en la tarea de entender Asia para aprovecharlo mejor. Felicidades. No, ahora también está el Instituto Marín. Bueno, también estamos ahí. Yo también voy a hacer mi disclaimer. Nosotros cumplimos 10 años en 2023. Felicidades, felicidades. Gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los dejamos con Melissa Pesquera en Hora 11. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, sí, bienvenidos. Esto es Hora 11, está con ustedes Melissa Pesquera y vamos de inmediato a desarrollar los titulares. La congresista Kelly Portalatino ha jurado esta noche como nueva ministra de Salud en Palacio de Gobierno. Tras su designación, negó que hay alguna cuota de Perú Libre en el gabinete. El exministro de Salud, Abel Salinas, sostuvo que la designación de Kelly Portalatino como ministra de Salud es una cuota para el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Humberto Campodónico presentó su renuncia a la presidencia de Petroperú